aplauso al Señor esta tarde maravillosa y bienvenidos a este culto virtual. En el nombre de Jesús, por favor, Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 12. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios que nos da este día para poderle adorar y exaltar. Gloria al Señor. Gracias a Él porque estamos vivos y también tenemos salud. Y sobre todo tenemos salvación y tenemos gozo. Alabanzas al nombre del Señor. Así que 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, en el nombre del Señor Jesús, leemos la palabra de nuestro Dios que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oramos para que el Señor acepte este culto y nos bendiga a través de él. Señor y Dios, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de darte gloria, honra, alabanza, Señor. Asimismo también sabemos que a través de este culto vas a bendecirnos también y vas a bendecir a cada uno de los que están presentes, Señor, virtualmente. En el nombre de Jesús nos declaramos bendecidos, Señor. Declaramos que escuchas nuestra oración, recibes nuestra ofrenda y nos hablas a través de tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudale al Señor esta tarde, aleluya, y vamos a adorarle por unos momentos a través de la alabanza. Gloria al Señor. Su pueblo especial.
del Señor. Bien, hermanos, vamos a dedicar un momento para estar orando por la iglesia, que el Señor la bendiga de una manera especial, que el Señor la guarde. Gloria al Señor. Vamos a orar por la situación que estamos viviendo. Es preocupante que en algunos estados, incluso de algunas ciudades de aquí del estado, ya se había abierto y ahora están cerrando nuevamente. Así que haremos bien en no dejar de orar, hermanos. Gloria al Señor. Durante estos 2-3 días les he estado recordando por las mañanas la necesidad de estar orando. Los que puedan hacerlo, por supuesto, les agradecemos y invitamos a los que no lo están haciendo para que saque un tiempo, una hora, un momento del día, de la mañana, la noche, no sé, para que pueda estar orando, intercediendo. Esta es la necesidad primordial en este momento, porque ya queremos estar relajados, tranquilos en cuanto a esta pandemia se refiere, y tener la confianza de poder estar aquí en la iglesia alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Mientras tanto, oramos por los hermanos que gracias a Dios han ido recuperándose favorablemente en su salud. Esta semana alguien pidió oración desde el estado de Chihuahua para que estemos orando por una hermana que se encuentra delicada de salud en cuanto a este virus se refiere. Así que oramos que el Señor les bendiga. Por Salvador Román también nos están pidiendo oración, y por cada hermano de la iglesia. Hermanos, oremos esta tarde para que el Señor les bendiga y fortalezca poderosamente. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te rogamos que bendigas, Señor, aquellos hermanos que tienen a sus familiares en el hospital, Señor, allá en el estado de Hidalgo, en cualquier parte de la república, Señor. Extiende tu mano poderosamente, glorifícate, Señor, de una manera especial, Señor. Haz milagros de sanidad, Dios mío, también milagros de provisión y sobre todo milagros de protección en este tiempo, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Por mi hermana allá en el estado de Chihuahua, sánala, Señor, levántala en el nombre de Jesús, Señor, líbrala de esta enfermedad en el poderoso nombre de Jesús. Por el Señor Román te ruego, alcánzale también, tócale, bendícele, Señor, poderosamente, sanando su vida, tocando su cuerpo y haciendo ese milagro de sanidad, Señor. Por tu iglesia, guárdala en el hueco de tu mano, Señor. Eres bueno, eres precioso, eres maravilloso, porque a pesar de todo estamos aquí dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres Dios, porque eres real, porque eres el soberano, eres el todopoderoso, Señor. Aleluya. Y gracias por lo que eres con nosotros, Señor. Nos has amado, nos has guardado, nos has sanado también, y nos sigues cuidando y protegiendo. Padre amoroso, gracias por ello, Señor. En este momento ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de esta iglesia y de cada persona que nos escucha y nos ve, Señor. Bendíceles y muéstrales tu gracia y tu amor, Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el poderoso nombre y maravilloso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Tenga fe, alaben al Señor esta tarde. Gloria a su nombre. Dejando todo atrás.
donde yo estaría si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía. Muchas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada en mi alma había un fuego que ardía. Tantas veces que dije no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Quiero volver. Aleluya, Santo Jesús, maravilloso. Aleluya, sí, Señor. Si hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego en mi alma ardía, si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego en mi alma ardía. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Tú necesitas de ese fuego, tú necesitas de ese fuego, tú necesitas de ese fuego. Si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía, si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Tú necesitas de ese fuego, tú necesitas de ese fuego, tú necesitas de ese fuego. Si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía, si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Usted y yo necesitamos de ese fuego. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, por favor, volvemos a Primera de Timoteo. Mientras, bueno, Dios bendiga al dador alegre y queremos hacer una humilde recordatorio que tenemos hasta el 30 de este mes de julio para estar haciendo nuestra aportación de la ofrenda misionera.
Así que el Señor bendiga al dador alegre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y 1 Timoteo capítulo 4, el verso 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre bendito de Jesús, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pónganse cómodos esta tarde maravillosa por unos breves momentos. Gloria al Señor. Vamos a hablar de siendo ejemplo. Gloria al Señor. Siendo ejemplo. Es verdad que este pasaje de las Escrituras fue escrito para un pastor, pero sobre todo un pastor joven, un pastor que es Timoteo. Se sabe pastoreando la iglesia de Éfeso, y siendo joven, que por cierto joven no significa 15, 16, 18 años, sino joven en comparación con otros ancianos de la iglesia, ministros muy respetables que rebasaban los 40 años. Entonces aquí Timoteo no es que estaba entre los 18, 20, incluso se cree que ahí en promedio arriba de los 30, pero comparado con los demás, él seguía siendo un ministro joven. Y Pablo le escribe para pedirle que sea ejemplo de los creyentes. Y yo quiero aplicar esto a la vida general del cristiano, que como dije, aunque la epístola es pastoral, dirigida a un pastor, como ya dije, Timoteo, sin embargo es aplicable porque le está pidiendo ser ejemplo, y no es al único personaje o solo a los pastores que la Biblia les pida ser ejemplo. Por supuesto que al pastor se le exige más, porque al que más se le da, más se le pide, y siendo líder definitivamente se supone y se espera que debe estar por encima de los demás, debe ser el más maduro, debe ser el más capacitado, debe ser, bueno, incluso se espera que sea el que tenga el mayor conocimiento en comparación con los demás. Es cierto, pero una vez que usted y yo nos hacemos cristianos, en ese momento ocupamos una posición superior a la sociedad. Nos posicionamos en un nivel más alto de la sociedad, porque la sociedad vive sin Dios y sin esperanza. Y es lo que también Pablo en otra epístola escribe: estábamos sin Dios y sin Cristo, es decir, no creíamos en Dios, o creíamos pero vagamente. Sin Cristo, es decir, sin esperanza, sin alguien que enderece nuestras vidas y que nos dé la certeza de un mundo mejor, de una vida mejor. Entonces, por eso es que vivimos en desorden, cada quien haciendo lo que mejor le parece, cada quien viviendo como se presente el día, como se presente la vida, porque normalmente no tenemos un patrón de vida al cual seguir. Así que cada quien vive a su modo y a su manera en nuestra sociedad. Pero una vez que entramos al cristianismo, una vez que tenemos Dios, tenemos Cristo, tenemos esperanza, tenemos fe, creemos en su palabra, entonces ya no vamos a vivir como el mundo vive, como los demás viven, porque ahora nosotros adquirimos un patrón de vida y nos convertimos en guía de los demás, en luz para el que está en la oscuridad. Lo que significa es que usted, siendo cristiano, lo quiera o no, usted ahora está en una posición más elevada.
se ha encendido usted como una luz. El Señor dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y hace las comparaciones de que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un recipiente, de una cubeta, de un almud. No, sino que se pone arriba en el candelero, en la posición alta, para que alumbre a todos los que están en casa y la oscuridad se vaya. Eso es lo que nos coloca en una posición de liderazgo. Si bien es cierto que no de pastores, pero sí de liderazgo. Así que el ser ejemplo es ya un compromiso adquirido desde el momento en que nos hemos hecho cristianos. Y esto incluye a todos los que somos bautizados. Es posible que alguien diga, bueno, qué bueno que yo no soy bautizado, entonces yo no estoy obligado a tener una buena conducta ni a ser ejemplo de los demás. Bueno, esa es tu decisión, porque de entrada debo decirles que si no somos ejemplo de los demás, y alguna ocasión ya hablamos de ser un buen ejemplo, porque vamos a ser instrumentos, y en un día de estos, sábado, también hablamos acerca de este tema, que en una casa grande hay instrumentos para honra, otros para deshonra. Entonces debo decirte que si tú no eres un buen ejemplo, un instrumento de honra, entonces de cualquier manera estarás siendo mal ejemplo, o sea, instrumento de deshonra. Ahora bien, está justificado, entre comillas, justificado el que no sabe lo que debe hacer, o el que cree que lo que hace está correcto. Entonces ahí digamos que el Señor dice que ese es un tiempo de ignorancia, el cual va a pasar por alto cuando nosotros nos conviertamos, o cuando usted se convierta a Él. Entonces Dios pasa por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero si usted ya conoce, aún no siendo bautizado, debo decirle que usted ya no es ignorante, así que usted ya tiene un compromiso adquirido también, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Entonces, es por eso que podemos aplicar esto a nuestra vida, y aquí a la juventud podremos aplicarlo también, y por supuesto a todo cristiano. Ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, que no te menosprecien por ser joven. Si piensan que no puedes dar nada, o puedes dar muy poco, o no puedes vivir una vida relevante, como que pueda ser de influencia a los que te rodean, Pablo dice, bueno, haz que se equivoquen los que piensan así, para que no te menosprecien, para que no vean que tú no das nada bueno, pero demuéstrales. Así que ven a ser ejemplo, ven a ser un modelo de vida, que no te menosprecien. Alabanzas al nombre del Señor, eso es lo que dice. Así que no te menosprecien, que no tengan en poco que porque eres joven. Ese joven que nos puede enseñar, ese joven que nos puede dar, ese joven que no, ese joven ni le hagas caso, ni lo voltees a ver, nada bueno te puede ofrecer o te puede dar. No, el que ya es cristiano tiene mucho para dar. Alabanzas al nombre del Señor. Desde que ya eres cristiano, desde que ya estás leyendo la Biblia, desde que ya tienes el temor de Dios, ya has empezado por el camino de la sabiduría. Ya hemos empezado por el camino de la sabiduría, así que ya podemos ser ejemplos. Entonces, sí debo pedir que los que no nos estamos esforzando en serlo, entonces aquí el recordatorio: debes ser ejemplo. Debemos ser ejemplo, porque el cristianismo o lo es todo o no es nada.
El cristianismo tiene que ofrecer la alternativa de vida para el ser humano. En otras palabras, el mundo debe saber que la mejor forma de vida es el cristianismo, que la única manera de ser salvo es haciéndose cristiano. Pero esa información la vamos a transmitir con nuestro ejemplo. Y aquí algunas cosas, breves cosas que el apóstol recomienda a este joven predicador, en donde debe ser ejemplo Timoteo. Dice: en palabra, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esto significa en conversación, en lo que dices, tu hablar. Esa es la primera recomendación del apóstol Pablo, porque lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a hablar tu boca, dice Mateo. Así que tenemos que cuidarnos en la forma en que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, porque en ocasiones ignoramos el poder de la palabra, que la Biblia dice que ahí hay vida y puede haber muerte también en la lengua. Podemos estar perjudicando, podemos estar dañando y podemos estar siendo una mala influencia, un mal ejemplo de los que nos están oyendo, y en ocasiones, como dije, siendo influencia, y hacemos pensar a los que nos oyen que es correcto decirlo así, que es correcto hablar así. Y cuando ya alguien corrige a aquella persona, entonces descubre que nuestro hablar no es el correcto, no es el adecuado. Si en el momento nos toman como una persona sabia porque dijimos esto y ellos se van diciéndolo también, con el tiempo van a descubrir que les engañamos, y entonces el concepto correcto o bueno o agradable que tenían de nosotros se empezará a perder y cada vez se acercarán menos a nosotros, porque sabrán que los mal encauzamos, que los dirigimos por un camino equivocado, por un camino errado. Y bueno, si las personas son maduras, un día regresarán riéndose y diciendo: me engañaste, me guiaste por un camino equivocado porque creí que lo que decías era correcto. Pero en otros casos, cuando las personas no maduran o no lo hacen maduramente, entonces simplemente se alejarán de ti, simplemente perderás amistades. La gente ya no se va a querer acercar. Dirán, incluso recomendarán a otros: no te acerques porque habla cosas que no son correctas, habla cosas que no son ciertas. En cambio, si tus palabras, tu hablar es la correcta, bueno, Pablo le dice a Timoteo: si por el solo hecho de ser joven no logras impactar a los demás, tu hablar, tu forma de hablar, tu palabra logrará impactar a los demás. No por ser joven, sino por lo que dices, por la forma en que hablas. Así que debemos de esforzarnos, tenemos que trabajar sobre nuestra vida. Y aquí incluso hay que decirlo, seamos incluso o no seamos cristianos. Por supuesto que al que no es cristiano no le interesa y no le importa lo que la gente diga de él. Si hace bien, si hace mal, pues como que no se responsabilizan. Pero el cristiano, y sobre todo el verdadero cristiano, siempre está pensando en hacer bien a los demás, en tener una influencia correcta hacia los demás. Así que cuidemos lo que hablamos, cuidemos nuestra forma de hablar, porque eso es parte de ser ejemplo a los creyentes, ejemplo en la iglesia, ejemplo a la sociedad, ejemplo en la escuela, ejemplo en el trabajo, ejemplo donde quiera que tú andas. El otro consejo, dice, es en conducta. La conducta es el comportamiento del individuo, porque hay algo que va ligado a esto, es el carácter.
Pero el carácter es lo que somos, la conducta es lo que hacemos. El carácter es alguien es enojón, digamos, ese es su carácter, pero la conducta es lo que hace por ser enojón, y es golpea, empuja, tira, agrede, lastima, ofende, sus palabras son hirientes, sus acciones, maltratan a los demás, no le importa a quién lastime. Esa es su conducta, su comportamiento, porque tiene un carácter agresivo. Entonces el carácter es lo que es y la conducta es lo que hace. Así que nosotros en todo caso tenemos que controlar el carácter, porque pudiéramos tener un carácter impulsivo, pero el carácter puede ser dominado cuando no dejamos que haga lo que quiere hacer el carácter. Podemos dominar nuestro carácter y tener una conducta saludable, tener una conducta ejemplar, un comportamiento ejemplar, porque normalmente nos justificamos. Tengo que decirlo, todo ser humano, yo mismo en ocasiones he tenido que decir, es que así soy. Sí, correcto, eso eres, pero tienes que cuidar tu conducta. Es eso, porque puedes controlar lo que eres, controlar tu carácter. Incluso podemos encauzar el carácter para el bien. Por ejemplo, si eres alguien que como que reacciona ante algo porque ese es tu carácter y tomas acciones, correcto, qué bueno, pero que tus acciones que tomes no sean para perjudicar a otro, sino que aquí incluso una broma, cuando en el matrimonio el esposo dice tengo ganas y la esposa dice ¿y no tienes ganas de barrer? Pues encausa esas ganas y vete a barrer. En otras palabras, si tu carácter es así como impulsivo, entonces ¿por qué no lo encausas y te pones a trabajar? Como que, qué bueno, dice uno, alguien, el hombre se enojó, pero miren, encausó ese enojo o esa ira o ese coraje, digámoslo así, porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Todo mundo tiene coraje, todo mundo tiene ira, pero tienen que encauzar eso, porque también una persona sin coraje, valga la expresión, no logra grandes cosas, porque la persona tiene que tener ese impulso de decir lo voy a hacer, se burlaron de mí, pues voy a demostrarles que puedo hacerlo. Eso es encauzar el carácter, y es ahí donde tenemos que ser ejemplo en conducta, que en lugar de patear las cosas y tirar y destruir, te pongas a trabajar y que digas, hoy iba a pintar 2 metros, voy a pintar 4. Normalmente pinto 6, voy a pintar 12, al menos 7, 8, 9, etcétera, que puedo reaccionar de esa manera, pero para el bien, para ser un ejemplo a los demás. Entonces, es eso que el apóstol recomienda a Timoteo: sé ejemplo en conducta, pero sobre todo, y no se puede evitar que el apóstol recomiende a Timoteo diciéndole en amor, que esto significa que se vea que la presencia de Dios está en nosotros, que los que nos conocieron antes puedan darse cuenta que nuestra vida ha sido cambiada y que ahora está controlada por Dios. Es probable que quien no nos conoció antes no sepa cuáles eran nuestras reacciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, cómo tratábamos a los demás, porque es probable que alguien menospreciaba a los demás, humillaba a los demás, avergonzaba a los demás, y ahora viniendo al camino de Dios los respeta, al menos los respeta, si no los abraza y los saluda, pero ahora los respeta. Ya eso es un ejemplo de amor, porque antes los maltrataba, hablaba mal de ellos, los golpeaba,
los empujaba, es decir, no había amor, los miraba mal, los miraba como inferiores, menos que él, pero ahora que tiene amor, porque tiene a Dios, ahora los ve igual a él, aunque no, como dije, aunque no va y los abraza, pero al menos los respeta. Su vida ha cambiado. Tenemos que ser un ejemplo de amor, que Dios está en nosotros, que ahora no estamos buscándole el mal a nadie. El que tiene amor no busca lo suyo. El que tiene amor no se goza del mal de los demás, de la injusticia, no, más bien se goza en la verdad. No se irrita, no guarda rencor, eso es amor. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo de amor, que demostremos al mundo que Dios está en nosotros, que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Que puedan decir los que nos conocen, nos ven y nos rodean, ese hombre, ese joven, esa joven, sí tiene a Dios. Dios está en su vida, Dios está en su ser, en su corazón, se puede ver, se sabe que Dios está en él. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, ser ejemplo de amor. Si les leo rápidamente, aquí 1 Corintios 13, que es el modelo del amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. Dice que el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Así que esforcémonos en ser ejemplos en estos aspectos: palabra, conducta, amor. Y aquí el apóstol agrega algo que algunos sugieren, que no está en algunas traducciones más antiguas, pero aquí lo tenemos, que dice que hay que ser ejemplo en espíritu, con minúscula, en espíritu. Y esto se traduce como una actitud de entusiasmo, un ardiente celo por Dios y un entusiasmo, es decir, algo que brota. Podríamos decir que es lo que el Señor dijo en San Juan, de que el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, San Juan 7, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que cuando el río de agua viva corre en nosotros, entonces tenemos espíritu, somos un ejemplo en espíritu, es decir, que actuamos con entusiasmo en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Es decir, en este momento yo les digo, vamos a dar un gloria a Dios con entusiasmo. Pues, ¿dónde está mi entusiasmo, verdad? Pero si les digo, démosle un gloria a Dios con entusiasmo al Señor, bueno, eso es en espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. A ver, démosle un aplauso al Señor esta tarde maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Así que debemos de ser ejemplos en espíritu. Gloria al Señor. Que cuando hay que dar un gloria a Dios, no lo des así como que no has comido. Bueno, por cierto, provecho. Gloria al Señor. Si alguien pudiera estar comiendo ahora, porque como estamos en casa, hay quienes aprovechan, llegaron tarde del trabajo, está bien, pero no como que no hayas comido, que lo que vamos a hacer para Dios
siendo ejemplos en espíritu significa que tenemos que tener ánimo para lo que es de Dios, tenemos que tener entusiasmo, tenemos que tener ese fervor, gloria al Señor, como una chispa, algo que está encendido, algo que tiene vida, gloria al Señor, que tiene energía, que tiene corriente, no como cuando el teléfono ya está apagándose, se acabó la batería, entonces se pone en modo de ahorro de energía, de ahorro de batería, y entonces ya no le ves, ahí apenas se alcanza a notar porque ya no tiene vida, ya no tiene fuerza, se está muriendo. No, nosotros para decir que somos ejemplos en espíritu, estamos en batería 100%, gloria al Señor, con todo el color, con toda la chispa, alabanzas al nombre del Señor. Así que eso es lo que Dios pide. Y aquí un paréntesis, porque en ocasiones tengo que decírselo a la juventud, no es lógico, no es propio, no es muy agradable ver cómo es que en ocasiones los adultos ancianos son más entusiastas que los jóvenes, que son los que tienen la energía. Los jóvenes, dice la Biblia, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es decir, pueden brincar, pueden levantar las manos, pueden mover, pueden aplaudir, y no les duele ningún hueso, no les duelen las coyunturas, no les duelen las rodillas, no les duele ni la garganta. Hermanos, tienen la energía, tienen el vigor, tienen la fuerza, pero de pronto resulta que mejor a los hermanos que les duele la rodilla, que les duele la garganta, que les duelen las coyunturas, son los que están queriendo brincar, correr, saltar y gritar para alabar el nombre del Señor, para hacer algo para Dios con amor, con entusiasmo, y que nosotros, teniendo vigor, siendo jóvenes, con esa fuerza que nos caracteriza, estemos así como lentos, como apagados, como decimos, como que la batería ya se puso en ahorro de batería. No, tenemos que ser, eso es lo que Dios le dijo, le dijo a Timoteo: sé ejemplo en espíritu, gloria al Señor. Y esto tengo que decirlo, es como que, si lo puedo parafrasear, diría yo: sé un pentecostal, gloria al Señor. Es decir, sé avivado, sé entusiasta, ten ánimo para servir al Señor, hazlo con gozo, hazlo con alegría, gloria al Señor, hazlo con fuerza, como dice la Biblia, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, alabanzas al nombre del Señor, con toda tu alma. Eso es ser ejemplo en espíritu, hermanos, alabanzas al nombre del Señor. Entonces, es que no tenemos un Dios muerto y apagado, no, tenemos un Dios vivo y entusiasta, alabanzas al nombre del Señor. Mis amados, mire, aquí en breve tengo que decirles que incluso ahora mismo el pueblo conocido como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los conocemos más como judíos, hermanos, y la palabra judío viene de una tribu de ellos, que es la tribu de Judá, y la tribu de Judá significa alabanza. Esto es algo que los caracteriza. Ellos se alegran, se gozan en su Dios, hermanos, son entusiastas, gloria al Señor. Y esto ha sido desde un principio, desde que la nación fue formada, desde que el pueblo fue llamado a través de Abraham. Hermanos, ellos no alaban a su Dios como con pocas ganas, como con poco entusiasmo, no. Ahora mismo, si usted los ve, sí están vestidos de negro, al menos a ese sector de judíos, vestidos de negro, la barba larga y todo, pero cuando se reúnen a alabar al Señor, bueno, brincan, corren, saltan, hermanos, y lo hacen con entusiasmo, alabanzas al nombre del Señor. Y cuando se van al trabajo, de igual manera se van con entusiasmo. Así que ejemplos en espíritu, hermanos, no solo para alabar a Dios, sino en todo, gloria al Señor. Si vas a trabajar, trabaja con entusiasmo. Si vas a viajar, viaja con entusiasmo. Si vas donde quiera que estés, con entusiasmo, gloria al Señor. Ejemplo de espíritu. Y si eres joven, con mayor razón, gloria al Señor. Sonríele a Dios, sonríele a la vida, sonríele a la familia, gloria al Señor. Dios te ama, bendito sea el nombre del Señor. Así que sé ejemplo de espíritu. Aleluya. Ejemplo en fe.
Gloria al Señor. Para Timoteo esto debió de haber sido algo que incluso de lo que no se podía, él podía decir, de esto no me escapo, voy a tener que ser ejemplo de fe, porque en la vida ministerial, hermanos, es donde la fe tiene que ir acompañada del verdadero ministro, porque vienen pruebas, vienen luchas, viene la escasez, días en que no hay lo suficiente incluso para el sustento y el abrigo, hermanos, y el ministro no por eso va a dejar de predicar, ni por eso va a dejar de enseñar, no va a dejar de orar, no va a dejar de visitar, no va a dejar de hacer su obra pastoral. Él va a tener que hacerlo. Incluso si en el día de la administración del servicio no hay quien le ayude, no están los líderes porque ellos se enfermaron, él va a tener que hacerlo. No están los líderes porque se le hizo tarde, él va a tener que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, la fe era parte del ministerio de Timoteo, como lo es parte de todos los ministerios en este tiempo, pastorales, pero para todo cristiano, nosotros debemos ser ejemplo de fe para los que nos observan, para la gente que nos ve, que nos vean orar, por ejemplo. Si no nos ven exactamente, que sepan que oramos, que leemos la Biblia. ¿Por qué lees la Biblia? Porque me estoy conectando con Dios, me estoy alimentando de Él. Porque vas al templo, porque yo necesito darle gracias a Dios, porque tengo un Dios. Eso es ejemplo de fe, ejemplo de fe. ¿Por qué oras? Se oye que ora, porque hablo con Dios, no solo para pedirle, sino para darle gracias. Y también para escucharlo, para dejar que Él me hable. Es decir, yo dependo de Dios, ya no dependo de mis fuerzas. Eso es ser un ejemplo de fe. Yo puedo hacerlo, no, es Dios me ayuda a hacerlo. Yo tengo la habilidad, no, Dios me da la habilidad. Yo tengo el dinero, Dios me ha dado el dinero. Yo tengo el carro, no, Dios me ha dado un buen carro, etcétera, etcétera. Ejemplo de fe. Que todo podamos decir que lo que somos, tenemos y llegaremos a ser y a tener, todo se lo debemos a Dios, porque dependemos de Dios, y en todo también le damos la gloria y la honra al Señor, y en todo le damos gracias. Gloria al Señor. Eso es ejemplo de fe. En lo que podemos, tú y yo podemos ser ejemplo de fe. Si bien es cierto que no podemos dar el ejemplo pastoral que podría dar Timoteo, de decir, bueno, mándenme allá, pero tienes que abandonar tu trabajo, tienes que abandonar incluso tu casa, la abuela y la madre. Bueno, está bien, si eso pide el pastorado, yo me voy. Quizá eso no es lo que tú tienes que hacer. Y en ocasiones decir, bueno, tu trabajo es predicar el evangelio, pero es que no tengo que comer, voy a ir a vender. No, tu trabajo es predicar el evangelio, así que confía, Dios va a proveer. Quizá no es eso lo que tú tienes que hacer, porque tú tienes la alternativa y el tiempo, pero sí estas cosas anteriormente mencionadas. Que todo le das gracias a Dios, que lees la Biblia, que oras porque dependes de Dios, le das gracias por lo que adquieres, por lo que obtienes, por lo que tienes. Vienes a la iglesia, bueno, cuando ya tengamos que abrir, estás dispuesto a venir, lees la Biblia, entonces le alabas, le cantas. Eso es depender de Dios y ser ejemplo de fe, porque tú no dejas de creer en ese Dios y dependes de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Y finalmente Pablo le está pidiendo a Timoteo, y por supuesto nos pide a nosotros, un ejemplo de pureza. Esto creo que, aunque quedó hasta el final del versículo, hermanos, abarca, podríamos decir, todo lo anterior dicho, pero tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con una vida íntegra, pureza. Tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes son saludables, son sanas. No hablas en doble sentido, no codicias lo que no es tuyo,
tus pensamientos no están divagando en escenas obscenas, eres puro en la sexualidad, no miras con codicia al sexo opuesto, no estás haciéndote imaginaciones lascivias, obscenas, imaginaciones obscenas en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos. Eso es ser ejemplo de pureza, porque del otro modo, si das rienda suelta a tus pensamientos y estás codiciando y estás deseando, miras el sexo opuesto, entonces eres un mal ejemplo. Lo peor de todo, debo decirte que cuando tienes esos pensamientos de lascivia, eso se refleja, eso lo ven los que te conocen, los que te están observando, se deja ver, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Las personas te observan y se dan cuenta de lo que hay en tu corazón. Cuando estás mirando a alguien con codicia, como dice el Señor Jesús, cuando miras a una mujer o a un hombre para codiciarlo en tu corazón, dice, ya adulteraste con ella, con él en tu corazón. Cuando miras con codicia, entonces debes de ser un ejemplo de pureza. También a Timoteo se le recomienda cómo tratar a las personas, dice, y a las más jovencitas como si fueran tus hermanas, con toda pureza. No las miras como una mujer a la que puedes codiciar, sino como alguien que es de tu familia, es tu hermana a la cual debes respetar, le debes respeto, la tratas como tu familia, como tu hermana. Bueno, falta que el apóstol hubiera dicho como a tu mamá. Entonces es tratarla con pureza, tratar al sexo opuesto con pureza. Eso es ser ejemplo, que no se diga de ti, este hombre, esta mujer anda de flor en flor, como dicen por ahí. Y bueno, voy a tener que decirlo, aunque eso me pase a lastimar un poco, porque es un don Juan, es una frase que a mí me ofende, bueno, porque bueno, ahora yo por la edad soy don Juan, pero no soy un don Juan. Y el término es que lo usan para alguien que es enamorado. Enamora a una y ya la deja, la tiene encerrada, ya no le gusta porque ya está en la jaula, le gusta la que anda volando, y entonces va y la conquista, la encierra y ya no le gusta, ahora busca la que sigue volando y va y la conquista. Ese es el concepto del término, de alguien que encerró la paloma y ya encerrada no se ve bonita, se ve mejor la que anda volando. Entonces va y busca y la encierra para que es suya, bueno, la tiene en la jaula, pero ya no se ve bonita como la que vuela. Eso es, de ahí viene el término. Entonces ese no es un ejemplo de pureza, sino todo lo contrario, de impureza. El cristiano debe de ser puro en ese aspecto, y eso incluye incluso su forma de vestir. Su vestimenta habla de la pureza que hay en su corazón, de que no anda coqueteando a los demás o provocando a los demás, porque tiene pensamientos puros, pensamientos correctos, pensamientos sanos. Así que, mis amados, sin más, les dejo con estos pensamientos en esta tarde y esa invitación: seamos ejemplo, porque es la mejor manera, queridos hermanos, de cómo vamos a ganar un alma más para el Señor. Es la mejor manera. Mire, vamos a leer lo que Dios dice, bueno, en Pedro, cuando habla de las esposas, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, ya para finalizar. Aquí dice en el verso 1: Primera de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, solo por la conducta
de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso es que debemos ser ejemplo, porque muchos pueden ser ganados sin palabra, sin hablar, simplemente porque estamos siendo ejemplo de los demás. Mateo capítulo 5, también finalizando el verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean que eres ejemplo. Podríamos traducir: para que vean vuestro ejemplo, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué extraordinario, hermanos, cuando encontramos la narración en la Biblia de ciertos hombres que eran exorcistas y de pronto se encontraron con un endemoniado y le dijeron: os conjuro por Jesús al que predica Pablo que salgan. Y qué respuesta tan tremenda. El demonio les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hasta en el infierno conocían a Pablo por su ejemplo, su forma de vida, y el diablo o los demonios sabían que Pablo tenía una vida ejemplar, tanto que el demonio podía respetar a Pablo, por supuesto al Señor Jesús, porque Él es el soberano y es Dios. A su palabra y en su nombre los demonios se van. Por eso es que salieron finalmente, como quiera obedecieron al nombre de Jesús, porque dijeron: por Jesús los echamos fuera, por Jesús al que predica Pablo. Así que se salieron, sí salieron. No tanto porque esos hombres estaban bien con Dios, sino porque invocaron el nombre de Jesús, ciertamente. Pero lo que me llama la atención es que conocían también al apóstol Pablo. Si el apóstol no hubiera sido un ejemplo en estos aspectos de palabra, conducta, fe, amor y pureza, entonces el demonio hubiera dicho: no, pues a Jesús conozco, pero ni Pablo ni ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes son ustedes? No, pero dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes. Entonces, que no el diablo vaya a decir de nosotros eso: conozco a fulano, conozco a Jesús y conozco a fulano, o conozco a fulana, pero ustedes quiénes son. Entonces, no nos pongamos en esa posición, sino todo lo contrario, en la posición de Pablo. Ojalá que se pueda decir: a Jesús conozco y sé quién es fulana y fulano, o sea, usted y yo. Que el diablo también conozca que nosotros somos un ejemplo de conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Alabanzas al nombre del Señor. Así que pongamos de pie en esta tarde y vamos a orar. Entonces nos dejamos con este pensamiento: seamos ejemplo. Gloria al Señor. De esa manera vamos a ser ejemplo, y otros se van a convertir al Señor, van a creer en el Señor, porque con la forma de vida que nosotros llevamos, siendo ejemplo, ellos sabrán que en efecto sí hay un Dios que cambia vidas, que transforma corazones. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oramos en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por tu iglesia, tu pueblo, por nuestros jóvenes, Señor. Bendícelos de una manera especial. Trata con ellos, Señor. Ayúdanos para poder ser ejemplo, Señor, a los creyentes, y ser ejemplo a la sociedad que nos ve, que nos observa, Dios mío, porque queremos que cada día uno más venga y se convierta, uno más venga y crea en ti, uno más venga, Señor, y se arrepienta, se convierta, Señor, crea y se bautice en tu nombre, Señor. Gracias. Esta tarde en tus manos ponemos, Señor, a esta juventud y a tu iglesia, Dios y Padre. Guárdala en el nombre de Jesús y sigue añadiendo a tu iglesia cada día los
los que han de ser salvos. Dios y Padre, gracias en esta tarde, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso fuerte al Señor esta tarde preciosa. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos podido hacer. Gloria al Señor. Y bueno, que el Señor bendiga a todos los que han estado conectados. Gloria al Señor. Y bueno, felicitamos a todos los que se quedan y dedican tiempo para todo el servicio, mis amados. Dios les bendiga. Gloria al Señor, que el Señor les guarde. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Domingo, no olvides, a las 6 de la tarde. Entre semanas a las 7, pero el domingo a las 6 de la tarde. Oramos. Dios bendito, gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor, y sé que nos has bendecido. Dios, te ruego que bendigas a mis hermanos allá en sus domicilios. Guárdalos en el hueco de tu mano de una manera poderosa, Señor. Gracias también a nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga.